lo más rápido que podamos y lo mejor que podamos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de lo que nos corresponde el día de hoy. Nos corresponde la parte de los fundamentos metodológicos de las ciencias aplicadas al deporte. Eric, por favor, necesito que me quites la pantalla para poder abrir el PowerPoint, por favor. Listo. No me sale aquí. No me sale. Un momento. Está burro. Ya, listo, ya. Vamos. Bien, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de los aspectos generales del entrenamiento. Vamos a hablar de lo que ya dimos en la primera presentación y vamos a comenzar diciendo qué es un plan de entrenamiento. Bueno, ya conocemos, esto es un plan de entrenamiento. Hay diferentes tipos de planes de entrenamiento. De hecho, este es uno. Es importante que ustedes conozcan que los planes de entrenamiento no son únicos. Cada profesor puede tener su plan de entrenamiento, pero las bases sí tienen que ser las mismas. Tenemos que tener etapas, periodos, qué tipos de mesociclo, qué tipos de microciclo, qué tipos de sesiones. Bueno, aquí ya hablamos de contenidos términos, pero yo hablaría de direcciones del entrenamiento, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Por lo tanto, hablamos que es un modelo sistemático detallado que se elabora anticipadamente para dirigir efectivamente las actividades de ejercicio corporal para mejorar la condición física de un individuo. Esas son las partes fundamentales. Dentro de la condición física podemos trabajar, obviamente, la condición técnica, técnico-tácticas, psicológicas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se planifica el entrenamiento? ¿Ok? Aquí tenemos en el cuadro la temporada, ¿ok? Tenemos el macrociclo, que se deriva en mesociclos, se deriva estos en microciclos, que serían semanales, mesociclos por meses, microciclos semanales, y las sesiones de entrenamiento, que es lo que llevamos todos los días a nuestro entrenamiento. Por lo tanto, es la estructura de los periodos y etapas del entrenamiento con objetivos precisos. O sea, los objetivos, como siempre he dicho, tenemos que tener un objetivo. Si no tenemos un objetivo preciso, no tenemos ningún tipo de entrenamiento. La estructura está basada en 3 niveles, como vemos aquí: macrociclos, mesociclos y microciclos. Bien, aquí tenemos ya un macrociclo de entrenamiento. De hecho, tenemos ya, este es el que vamos a hacer, ya les voy a adelantar, este se lo vamos a enviar el día de hoy, obviamente no con todo lo que ustedes ven aquí, se los vamos a enviar vacíos, para el día jueves llenarlo. Por lo tanto, importante que hoy, una vez que lo reciban, se lo aprendan, aunque no tengan ni pongan nada. No quiero que pongan nada, no quiero que hagan nada, porque lo vamos a hacer el día jueves. Pero esto es a raíz de lo que vamos a hacer. O sea, periodos, etapas, mesociclos, meses, semanas, calendario semanal, microciclos, sesiones, número de sesiones, horas semanales. Esta es la parte introductoria. Después vamos a ver las direcciones, cómo vamos a trabajar las direcciones, cómo vamos a poner las direcciones. Después vamos a ver todo lo que es la parte de test, ¿ok?, del macrociclo. Y al final, bueno, los totales de todo lo que trabajamos en nuestro macrociclo de entrenamiento. Bien, los macrociclos pueden ser cuatrienales, semestrales y anuales. Y, bueno, hay entrenadores ya de alto rendimiento que trabajan, que tienen campeones o atletas de olimpiadas, de Juegos Olímpicos, y trabajan cuatro anuales. O sea, se hace cada 4 años su macrociclo de entrenamiento. Bien, los objetivos están en dependencia del número de competiciones y nivel del deportista. ¿Okay? Y el macrociclo se divide en 3 etapas: la etapa preparatoria, la etapa competitiva y la etapa de transición. Bien. Una vez terminado esto, vamos a los periodos y las etapas del entrenamiento. Bueno, ¿qué son los periodos? ¿Qué son las etapas? Bueno, ¿qué son los periodos? El tiempo de trabajo dividido en meses y semanas. ¿Por qué hablamos de meses y semanas? Porque puedo tener un periodo de un mes y varias semanas. Puedo tener un periodo de varias semanas y 2 meses, según lo que uno planifique. Y las etapas es según el tiempo de trabajo dividido en semanas, a través de mesociclos del entrenamiento. Se utilizan los periodos para desarrollar las capacidades físicas en una o varias etapas. ¿Ok? Esto lo vamos a ver después. Si vamos atrás, tenemos aquí, si vemos, periodo preparatorio, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas en un solo periodo preparatorio. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesociclos en este mismo periodo. Y tenemos 1,
2, 3, 4, tenemos 15 microciclos de entrenamiento. Entonces, esto es lo primero que tenemos que ver en cuanto a las etapas y a los periodos. Y las etapas es el tiempo de trabajo dividido en semanas, y estos se utilizan para desarrollar las distintas capacidades físicas en los mesociclos del entrenamiento. ¿A través de qué? A través de los microciclos. Esto lo vamos a ver más adelante para que no se equivoquen o se confundan. Bien, aquí vamos a ver cómo es la planificación. Bueno, tenemos el macrociclo, que es el grande, y tenemos 3 periodos. El que vamos a ver ahorita es el periodo preparatorio, pero también tenemos el periodo competitivo y el periodo de tránsito. En el periodo preparatorio vamos a ver la etapa de preparación física general, que es la que corresponde a este curso, pero después vamos a ver la etapa de preparación física especial. Después vamos a ver el periodo competitivo con etapa precompetitiva, después vamos a ver el periodo competitivo con etapa competitiva, y por último vamos a ver el periodo transitorio, ¿ok? Que vamos a trabajar una etapa de restablecimiento, ¿ok? Una vez conocidos los periodos de etapa, vamos a entrar de lleno ya a lo que es el periodo preparatorio. ¿Qué es el periodo preparatorio? Bueno, es el primer periodo de todos, y por tanto, uno de los más importantes, o el más importante para muchos entrenadores. Para mí es el más importante, porque si hacemos un más periodo preparatorio de inicio, vamos a tener una preparación especial pésima, vamos a tener un periodo precompetitivo peor, y obviamente su periodo competitivo con su competencia fundamental no va a servir absolutamente para nada. Por eso siempre hay que ponerle mucho interés a este periodo preparatorio. Es la fase del proceso de entrenar durante las cuales se crean los prerequisitos y se establece directamente las bases que aseguran alcanzar la forma deportiva a niveles óptimos en el tiempo requerido. Esto es lo más importante, alcanzar la forma deportiva. Si yo no alcanzo una forma deportiva adecuada, óptima en este periodo preparatorio, todo lo demás va para piso. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo es que yo puedo obtener esa forma deportiva a niveles óptimos. Bien. Tenemos que desarrollar e integrar un óptimo nivel en la estructura general del entrenamiento deportivo o la forma deportiva, compuesto de la preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica del atleta, de manera que se encuentre lista para el periodo competitivo. De esto me refería yo. Tenemos nuestra competencia fundamental y tenemos que llegar óptimamente a este periodo precompetitivo y competitivo. Si yo no hago un buen periodo preparatorio, yo jamás voy a poder hacer un buen periodo especial. Si no hago una buena preparación general, disculpen, no puedo tener una buena preparación especial. Por lo tanto, si yo no desarrollo, porque además tengo que desarrollar las diferentes capacidades, y después vamos a ver cuáles son las más importantes, pero el hecho de que una sea más importante que otra no quiere decir que no trabaje otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que preparar físicamente a esa atleta, pero no podemos dejar de lado la parte técnica, táctica, teórica, que muchos entrenadores no trabajan la parte teórica y es fundamental, y psicológica, que bueno, siempre hemos dicho que la psicología y el coaching tiene que ir desde el primer día hasta el último día, desde la primera hora de entrenamiento hasta la última hora. Bien, la duración está entre 3 y 6 meses. Yo personalmente lo he trabajado de 8 hasta 12 semanas. ¿Ok? Entonces, hay que saber cuánto le puedo dar a este periodo, según sean los objetivos y su competencia fundamental. ¿Ok? También tenemos la característica del deporte. Los deportes individuales duran entre 1 o 2 veces mayor que la duración del periodo competitivo. Esa es otra referencia que tiene. ¿Ok? Yo puedo tener 2 semanas, 4 semanas de periodo especial o periodo competitivo, y yo le puedo poner 8 semanas de periodo de preparación. Entonces, a eso se refiere. Deporte de equipos, menos de 2 o 3 meses. Otra referencia, y los deportes profesionales se debe influenciar por dichos deportes donde prevalecen estas fases competitivas. ¿Ok? Esto es importante. Si tenemos un deporte como el fútbol, como el atletismo, como donde tenemos las ligas de diamante, ligas, voleibol, de hecho tiene una liga mundial. O sea, si tenemos deportes como estos y los atletas mensualmente tienen 2 o 3 competencias, inclusive hasta más, pues tenemos que ver cómo yo voy a trabajar este periodo competitivo. Si lo voy a extender o si voy a hacer una base y después voy a trabajar con esos ciclos de restablecimiento. Bueno, hay que ver, ¿no? Según como el entrenador determine las características de su entrenamiento. Bien, la etapa de preparación general.
¿Ok? ¿Qué es la etapa de preparación general y para qué es la etapa de preparación general? Bueno, los objetivos más importantes de la etapa de preparación general y se desarrolla además para condicionar general el organismo. Se desarrolla la preparación física general, que su objetivo fundamental es mejorar el nivel general de las habilidades funcionales del organismo, fortaleza, velocidad, tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Al esfuerzo. Se desarrolla un alto nivel de condición física para poder facilitar el entrenamiento y la competencia venidera. Y aumenta la capacidad para el trabajo físico o esfuerzo atlético. Por lo tanto, si vemos en general este objetivo de la etapa de preparación general, ¿para qué lo utilizamos? Simplemente para fortalecer el organismo. Un organismo fuerte, no solamente físico, sino mental, ¿ok? Sino en la parte nutricional, en la parte psicológica, tiene que estar fuerte en todos los sentidos para poder trabajar después la parte especial, desarrollando otros objetivos y después trabajar la parte precompetitiva y competitiva, que es la base fundamental de nuestro entrenamiento. Bien, las características de este periodo preparatorio. Bueno, se comienzan a fijar centros de intereses, deportes donde predomina la tolerancia, ejemplo, correr, natación, remo, ciclismo. ¿Por qué? Porque lo que se busca en esta etapa de preparación general es aumentar el volumen máximo de oxígeno. Teniendo una mayor oxigenación, podemos trabajar más y mejor. ¿Ok? Ahora, ¿dónde nos enfocamos? En deportes cíclicos, donde la base aeróbica es fundamental. Por lo tanto, todos los deportes, fíjense, todos los deportes, todos, sea karate, lucha, judo, sean acíclicos, cíclicos, tienen que hacer una base donde predomine la tolerancia al esfuerzo. Todos tienen que trabajar. Hay muchos que, porque somos de ajedrez, fíjense, el ajedrez, yo ponía un ejemplo, que el ajedrez es uno de los deportes que he visto que más corren en la vida y se la pasan sentados analizando sus jugadas. Entonces, es importante que por lo menos las 3 primeras semanas ustedes se la dediquen a este tipo de deportes, así sean de otros deportes. ¿Ok? Importante. La meta principal, desarrollar la actitud y la capacidad aeróbica, como estaba diciendo, que no es nada más que aumentar el volumen máximo del ciclo, EV2 o máximo. De un 70 al 80% del entrenamiento total debe ser dedicado al desarrollo de la tolerancia aeróbica. Esto es evidente por el número de kilómetros y millas recogidas en el entrenamiento. Quiere decir que no hay que ser un genio para entender de que tenemos que aumentar el volumen y que tenemos que bajar la intensidad. ¿Ok? Importante que lo conozcan desde ahorita. Principios más importantes en la etapa de preparación general. Bien, el primer principio que vamos a trabajar o que vamos a ver es el principio de la unidad funcional. ¿Okay? Como habíamos dicho, trabajan todos los planos musculares, fortaleciendo nuestro organismo con una base mayormente aeróbica. Entonces, importante trabajar este principio. No solamente trabajar plano superior o plano inferior. Hay que trabajar todo, como un todo, el organismo. ¿Ok? Entonces, importante trabajar este principio en esta etapa. Principio de la progresión del entrenamiento. Como bien dice, progresivamente tenemos que ir subiendo ¿qué? Las cargas de entrenamiento. O sea, el volumen tenemos que irlo subiendo progresivamente. ¿Ok? Para tener mejorías en el desempeño físico. Y cuidar mucho que el atleta no se lesione. ¿Ok? Entonces es importante cuidar las fases del desarrollo de nuestros atletas y progresivamente irle subiendo la carga. Si vemos aquí, vemos primera etapa, más chiquito, segunda aumento, cuarta aumento, y después ¿qué tenemos que hacer? Llegar al pico y empezar a bajar. ¿Ok? Proceso, principio de adaptación y principio de supercompensación. Es importante que esto se trabaje bien para poder tener una buena calidad en el trabajo. Tenemos el principio de la especificidad. Entonces, obviamente, aunque estemos trabajando cargas, tiene que llegar un momento que ya empecemos a trabajar planos musculares específicos de este atleta. ¿Ok? Aunque trabajemos como un todo. Entonces, por lo tanto, la adaptación de una carga de trabajo con mayor calidad requiere que sea específica para el deporte que practique. ¿Okay? Aunque trabajemos, por ejemplo, si le doy 6 semanas a mi etapa de preparación física general, le doy 3 semanas para carreras, aumentar el volumen máximo de oxígeno, y después las otras 3 semanas que le doy, pues ya le empiezo a dar cargas específicas del deporte que yo practico en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya llevé 3 semanas donde el atleta fortaleció. Entonces es importante que también conozcan esta parte.
Bien, tenemos el principio de sobrecarga, que obviamente, como bien lo dice, vamos a estar subiendo volumen constantemente, ¿ok? Por lo tanto, hay que trabajar el umbral. ¿Se acuerdan del umbral que le hablé? Pues bueno, hay que trabajar ese umbral crítico y tratar, como siempre he dicho, de si llegamos a la máxima tolerancia, no pasarnos la máxima tolerancia porque vienen las lesiones. Hay muchos entrenadores que en la etapa de preparación general nada más quieren dar carga. Conozco muchos en mi especialidad, que es natación, que le quieren nada más meter kilómetros y se olvidan de la parte en tierra. ¿Por qué no podemos dar un entrenamiento funcional en tierra? Y no darle tantos kilómetros que lo único que hace es lesionar al atleta y estancarlo. Entonces, también tenemos que en los deportes que no sean, que sean acuáticos, por ejemplo, no podemos olvidarnos la parte en tierra. Y en los deportes que no sean acuáticos, no podemos olvidarnos la parte de la resistencia, en deportes con pelota, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es importante que conozcan la ley de Schur-Adler. Bueno, tenemos el principio de la supercompensación, que eso lo hemos explicado varias veces, ¿ok? Que hay que poner varias cargas eficaces, elevando poco a poco el volumen para después tener una recuperación, que es lo que llamamos supercompensación, como vemos aquí. Aquí aumentamos volumen y ¿qué tenemos? Tenemos que bajar, cuando llegamos al pico, bajar hasta llegar a otro pico hacia abajo para volver a subir esa carga hacia arriba, ¿ok? Entonces, estos periodos de recuperación es lo que llamamos supercompensación. Por lo tanto, va a haber fatiga y después de la fatiga tiene que haber una recuperación. ¿Qué pasa cuando no existe esta recuperación? Pues constantemente estoy fatigando el cuerpo y ahí es donde el cuerpo truena. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando el principio de la supercompensación. Importante, carga y descanso, ¿ok? Para que se cumpla ese proceso de adaptación. Tenemos el principio de la variación ondulatoria de las cargas, que como lo dice, vamos a estar subiendo y bajando carga, subiendo, bajando carga, para trabajar con el proceso de supercompensación. ¿Ok? Y esto se realiza atendiendo fundamentalmente a la alternancia de los tipos de cargas. Tenemos cargas pequeñas, cargas medianas y cargas grandes. Yo no puedo empezar mi primera semana con cargas ni medianas ni grandes, tengo que empezar con cargas pequeñas. Después quizás a mediados de mi etapa de preparación física general, pues empiezo cargas medianas y después termino con cargas grandes, pero después tengo que ir cuidando esas cargas grandes que no se me pase del umbral. Y la variación ondulatoria de las cargas permite eliminar y retardar la fatiga. Para eso se prepara el cuerpo. ¿Ok? El atleta se tiene que preparar para que tenga mayor tolerancia a esa fatiga. Por lo tanto, eleva el estado emocional y psíquico de los atletas y aplica cargas máximas, todo lo cual conlleva la elevación cualitativa de la capacidad de trabajo. Importantísimo este principio ondulatorio de las cargas. Esto lo tienen que cumplir y después vamos a ver por qué cuando empecemos a trabajar esto. Bueno, tenemos el principio de la continuidad del proceso de entrenamiento, que obviamente si no tengo una continuidad, que de hecho cuando estaba hablando nuestra nutróloga Marilu del tipo de cargas, pues el entrenamiento, y yo se lo explicaba a un grupo de alumnos que tengo, el entrenamiento, si no es diariamente el entrenamiento, pues simplemente no es entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser de lunes a viernes o a sábado para poder cumplir con el principio de continuidad del proceso de entrenamiento. ¿Okay? Entonces, esto es importante para que ocurra un proceso de adaptación en el organismo. Bien. Viendo ya los principios, vamos a los métodos más importantes en la preparación física general. El primer método que vamos a utilizar es el método continuo. Este método, como ven aquí, es el método por excelencia de resistencia aeróbica. La intensidad es de 75-85%. Ojo, 75-85% en atletas de alto rendimiento. En atletas noveles yo se lo trabajo de 30, 50, 60% a lo máximo. Entonces, cuidado con las intensidades, pero el atleta de alto rendimiento trabaja a este nivel, la resistencia aeróbica, para que las pulsaciones estén entre 130 y 150 pulsaciones por minuto. Si yo veo que a mi atleta le pongo 40 minutos de carrera o 40 minutos de nado y veo que sus pulsaciones están por encima de 150, ¿qué tengo que hacer? Pues bajarle la intensidad y bajarle la distancia. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con mis parámetros de pulsaciones, que no es nada más que el volumen máximo del ciclo. ¿Ok?
El descanso es invariable y el tipo de trabajo obviamente es aeróbico. El descanso es invariable, ¿por qué? Porque simplemente no hay descanso en el trabajo continuo invariable, por eso se llama invariable. Tenemos el continuo variable, que es el FARLEC. ¿Por qué? Porque es un trabajo continuo, pero tiene variación en sus diferentes ejercicios. De hecho, se pueden trabajar diferentes tramos con diferentes tipos y de hecho se pueden inclusive trabajar diferentes capacidades dentro de un mismo trabajo en el trabajo del FARLEC. Por lo tanto, los tramos tienen que ser cortos porque se trabaja la resistencia anaeróbica. Son cortos, pero son más intensos, de 70 a 95%. Las pulsaciones ya suben de 180 a 200, ya el descanso es activo. ¿Por qué? Porque no se paran el recorrido, como ven aquí, ellos no se paran. Empiezan y terminan su recorrido, y cuando terminan su recorrido, terminan su FARLEC. Y el tipo de trabajo, bueno, es el tipo de trabajo FARLEC. Tenemos el ejercicio progresivo. Aquí hay dos cosas. Uno, el ejercicio dentro del mismo ejercicio puede ser progresivo, donde aquí pueden ver que hay diferentes puestos materiales abajo que le indican la variación de velocidad. Entonces tiene que ser de menos a más. ¿Ok? Puedo hacer el primero en 20%, el segundo en 40%, el tercer tramo en 60%, 80% y el último en 100%, ¿no? Eso es un ejercicio progresivo. O puede ser ejercicios progresivos durante varios ejercicios. Yo puedo empezar una carrera de 10 metros, después de 20, después de 40, después de 50, variando la intensidad. Eso es lo más importante. Se realiza de menor a mayor potencia, progresivamente variando su intensidad en porcientos de intervalo. Hablando del progresivo, tenemos el método multiserial a intervalo. Este se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Lo podemos dividir en dos, en multiserial intervalo extensivo e intensivo. Cuando hablamos de intensivo, hablamos enfocado a la resistencia de largo y medio alcance. Y cuando hablamos de intensivo, está enfocado ¿a qué? A la parte de la resistencia anaeróbica lactácida o la velocidad. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hablamos de intensivo, interválico intensivo es velocidad, resistencia anaeróbica lactácida, y cuando hablamos de extensivo, hablamos de medio fondo y fondo. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja? Se trabaja en la alternancia de las fases de la carga de estímulos con fases de recuperación de descanso. Aquí ya sí hablamos de descanso. Pongo un ejemplo, carrera 800 metros, corriendo. Pongo 200 más 200 más 200 más 200. Son tramos de 200 metros. ¿Qué le faltaría aquí? Un minuto. ¿De qué? De descanso entre 200 y 200. El descanso lo puedo hacer descanso activo o lo puedo hacer descanso en el lugar. Ahora, la intensidad es lo que te va a dar. La intensidad es lo que te va a dar. Si va a ser un trabajo medio o corto. Si es un trabajo largo y medio, 800 obviamente por el tiempo de trabajo es un trabajo corto. Si ya pusiera tramos de 800, serían 5 por 8, 4. Si pusiera 4 kilómetros y tramos de 800, 800, 800, 800, ya sería un trabajo propio del atletismo y sería un trabajo medio, ni siquiera es largo. ¿Ok? Y se tendiera otra intensidad y obviamente tuviera otro descanso. Entonces, aquí es importante saber la densidad de trabajo, distancia, tiempo de trabajo, distancia o tiempo de trabajo, saber la intensidad y saber qué tipo de descanso le vamos a poner y qué tipo. Esto es lo que hace el método interválico. Muy importante, la duración y la intensidad de la carga. ¿Okay? Una vez terminado ya la parte de los métodos, vamos a ver qué es el mesociclo de entrenamiento en la etapa de preparación física general. Necesito que el mesociclo, la tabla que les voy a poner ahorita, y la del microciclo, la impriman para mañana, porque la van a necesitar para el jueves, disculpe, porque la van a necesitar a la hora de confeccionar su macrociclo. Bueno, el primero que tenemos, el entrante, es el primero de todos los mesociclos. Hay entrenadores que lo utilizan, hay entrenadores que no lo utilizan. Eso depende del tipo de entrenamiento. Hay entrenadores que no lo utilizan porque luego que terminan su etapa de restablecimiento, pues empiezan su... Y si no le dejan, si no se van de vacaciones o si se quedan con un plan estrecho, bueno, a veces, por ejemplo, hay competencias que tenemos no sé qué otro deporte lo tiene en México, pero la natación sí lo tiene, que tiene nacional de curso corto, largo y nacional de curso corto. Termina uno, empieza el otro. Por lo tanto, como yo termino un macrociclo y ahí luego tengo que empezar el otro, ¿para qué quiero poner un entrante? Yo pusiera un entrante cuando se me hace 3, 4 semanas con etapa de restablecimiento, ¿ok? En el periodo
en el último de los periodos, para poder empezar de cero. Se da una semana. Hay otras personas que le dan 2 semanas, yo recomiendo una, no hace falta 2 semanas, pero es un mesociclo suave. ¿Para qué? Para que el atleta vaya entrando en el proceso de entrenamiento. ¿Ok? Y este va a ser que aseguren la preparación deportiva general para poder subir un poco más de carga. Y en estos contenidos priorizan los medios generales del entrenamiento a poca intensidad. Esto es importante que lo conozcan, poca intensidad. El segundo que vamos a trabajar son los básicos desarrolladores. Estos son, por lógica, los mesociclos de la etapa de preparación física general. Aquí se caracteriza por un aumento de la carga de entrenamiento, se busca el incremento de las capacidades funcionales de los sistemas principales, la preparación de la técnica y la preparación mental, importante esa preparación mental. Y se alterna con los estabilizadores. ¿Okay? El contenido, nuevo nivel de capacidad de trabajo, aumento considerable de la carga. Cuando hablamos que se alternan con los estabilizadores, hay personas, bueno, yo soy uno de los que trabaja así, que no le doy carga y le voy subiendo todas las semanas en cada microciclo una carga, la carga. Yo le subo la carga en un microciclo y hago un estabilizador, ¿ok? Con un mesociclo de restablecimiento. Entonces es importante cómo cada persona trabaje, ¿ok? Yo probé con mis atletas que cada vez, en cada microciclo, cuando le subía la carga, se lesionaban mucho. Por lo tanto, opté por bajarle un poquito el volumen, subirle un poquito la intensidad y darle un restablecimiento entre cada uno de los microciclos. Entonces, cada entrenador tiene su forma de trabajo. ¿Okay? Bien, aquí es donde quería llegar. ¿Ok? Esto necesito que me lo impriman, a ver cómo lo pueden, tienen una foto o lo tengan en el teléfono o algo, porque esto va a ser importantísimo para que ustedes trabajen su primera etapa de su plan de entrenamiento. Tenemos mesociclo número 2, tipo de mesociclo básico desarrollador 1, bueno, el deporte, el sexo, la categoría. Esto tiene que ir. Yo sé que muchos no lo trabajan, pero mañana el jueves se van a dar cuenta por qué es importante que tengan esto. Tiene que tener un objetivo. Trabajar para el desarrollo de la resistencia aeróbica y anaeróbica en los atletas. ¿Ok? Ahora, tenemos las direcciones. Estas direcciones son las que voy a trabajar. Tenemos volúmenes y secciones por microciclo. ¿Por qué? Porque los mesociclos se trabajan a través de ¿qué? De los microciclos. Aquí tenemos, fíjense, este mesociclo tiene 1 microciclo, 2 microciclos, 3 microciclos, 4 microciclos, 5 microciclos. O sea, son 5 semanas de entrenamiento. Ojo, tenemos secciones y volumen. ¿En qué trabajo yo el volumen de la flexibilidad? En minutos. Por lo tanto, en 6 días yo trabajé 180 minutos de flexibilidad. En 6 días, 180, bueno, en 4 semanas. De las 5 semanas trabajé 4 semanas, 180 minutos de flexibilidad. Al final fueron 720. No trabajé fuerza rápida porque no tiene que estar encaminado a la velocidad. No trabajé fuerza máxima porque no lo requiere el periodo. No trabajé fuerza resistencia en este microciclo, en este mesociclo. Ahora, sí trabajé resistencia aeróbica. Y si ven el volumen, van a ver que el volumen está en 21. Este 21 se trabaja en metros. Serían 21 kilómetros a la semana, 30 kilómetros a la semana, 36 a la semana. Y ven cómo va subiendo el principio de ondulación de las cargas. Va subiendo poco a poco. Y después, ¿qué hago? Un restablecimiento. Le bajo a 33. Y después que vuelvo a meter un microciclo de choque, que sería 45 kilómetros. ¿Ok? Resistencia anaeróbica, sí se trabajó, 6 sesiones, 300 metros, 3 kilómetros, 6 sesiones, 3 kilómetros. Fueron 3 kilómetros en 6 días. Eso, ¿cómo tú lo repartes? Pues lo repartes en tu sesión de entrenamiento. ¿Ok? Después vamos a ver eso. Y aquí, en la semana 2 y 3 no se trabajó. ¿Ok? Serían 9 kilómetros, 165 kilómetros. Y por lo tanto, la preparación, la rapidez no se trabajó porque no se trabaja en esta etapa de preparación. Por lo tanto, la preparación general, mírenlo aquí, ¿se trabajó preparación especial? No se trabajó preparación. Solamente se trabajó volumen, preparación general. ¿Ok? Por lo tanto, se dieron 174 kilómetros. Ahora aquí, no se trabajó preparación teórica, pero tiene que llevarla. Y tenemos volumen total en tierra, fueron 1.260 minutos. Y
volumen total, en este caso, un deporte cíclico de natación, serían 174 kilómetros, que es lo que tenemos aquí en la preparación general. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes tengan esto, porque esto, si no lo tienen, cuando vean su macrociclo de entrenamiento, no van a saber de dónde salieron lo que ustedes pusieron de macrociclo. Esto que ustedes ven aquí es lo que va a aparecer en su macrociclo de entrenamiento y lo vamos a ver el jueves. Bien, el microciclo de entrenamiento. Tipos de microciclo de entrenamiento en la etapa de preparación física general. El primero es el ordinario y corriente, ¿ok? Estos preparan al organismo para responder a las exigencias del sistema preparatorio orgánico. Tienen un medio bajo nivel de incitación, se caracteriza por un volumen considerable en el nivel limitado de intensidad. Por lo tanto, volumen alto, intensidad poquita. Y son utilizados en todo el periodo preparatorio. No quiere decir que todos siempre tengamos que poner un periodo, un microciclo ordinario. No, después les voy a decir cómo ustedes van a poner el jueves en los tipos de microciclos según lo que ustedes vayan a trabajar. ¿Ok? Tenemos, obviamente, los microciclos de recuperación o restablecimiento. Después de un microciclo de choque, por lógica, tiene que haber un microciclo de restablecimiento. ¿Ok? Ahora, hay que ver cuándo yo pongo un microciclo de choque. Cuando la carga sube muy fuerte, es un microciclo de choque. Cuando la carga sube moderadamente, es un microciclo ordinario. Entonces, importante que ustedes conozcan esto de los microciclos y están destinados a asegurar el desarrollo óptimo de los procesos de recuperación, como les decía, y tiene un grado débil o bajo de incitación. O sea, el descanso puede ser activo. Aquí tenemos, esto es otro que quiero que le tiren una foto y lo tengan porque lo vamos a trabajar, los microciclos. O sea, que hay que tener el número de microciclos. De hecho, esto fue la primera semana. Tipo de mesociclo, entra dentro del mesociclo corriente, deporte, sexo, categoría, mesociclo entrante. Ya tenemos el nombre del mesociclo donde vamos a trabajar mi primer microciclo. ¿Ok? La fecha, que es importantísimo la fecha. Si no tienen fecha, no van a saber nunca en qué momento pusieron ese microciclo. Bueno, tiene el nombre de la institución en aquella época, que es el Instituto de Deporte del Estado de Morelos, nombre del entrenador que lo confecciona y el objetivo. Miren, trabajar para la mejora de la resistencia aeróbica y la técnica general. O sea, se trabajó resistencia aeróbica y técnica. Ahora, ojo, miren, movilidad articular, flexibilidad. Lo que se trabajó de movilidad, aquí ven volumen y ven intensidad. Ojo, aquí vemos volumen 10 minutos, se hacen minutos. Y la intensidad, ¿a qué por ciento se llevó? Aquí lo mismo con la flexibilidad. ¿Cuántos minutos? ¿Cuánta intensidad? Fuerza, resistencia, sí se trabajó. ¿Cuántos minutos? ¿Cuánta intensidad? Cuando hablamos de minutos, la fuerza, resistencia, como es un deporte acuático, no se realizó en el agua. ¿Dónde se realizó? Fueron ejercicios en tierra. Por lo tanto, hay que poner. Y aquí tenemos los métodos. Discontinuas repeticiones, continuos variables. Fuerza máxima no se trabajó, fue primera semana. Fuerza rápida tampoco, resistencia anaeróbica tampoco. Pero sí se trabajó resistencia aeróbica y miren los porcientos. Esto sí ya fue en metros y por lo tanto, obviamente se supone que fue en agua. Es importante que esté rayando la pizarra, por favor, que se comporte y que no lo haga. Gracias. Rapidez, tenemos volumen, intensidad, tenemos cuánto se trabajó de rapidez y cuánto se trabajó en por ciento. Aquí vemos un ejemplo de lo que es la resistencia aeróbica y lo que es la rapidez. Sí se puede trabajar rapidez, pero con muy poquito por ciento, ¿ok? Por lo tanto, ya tenemos también preparación teórica, cuánto le trabajamos, tenemos la preparación especial, cuánto le trabajamos, tenemos la preparación general. Y vean la diferencia. 1.600 a 1.000. 8 kilómetros a 5 kilómetros. O sea, esta es la diferencia que estamos hablando que tenemos que trabajar en la preparación especial, en la preparación física general. No es que todo sea resistencia. Yo puedo trabajar la parte de la preparación especial, pero tiene que ser muy poquita y esto tiene que ser con las características individuales de sus atletas. ¿Okay? Importante eso. Estos eran atletas ya que llevaban 2-3 años y ya tenían un alto nivel competitivo. ¿Okay? Volumen diario en este caso, cuánto fue en agua, cuánto fue en tierra. ¿Okay? Para los que tienen deportes de combate, deportes con balones y demás, bueno, pueden trabajar todo esto, y este tipo de capacidades la pueden hacer en tierra. ¿Ok? Ahora,
¿Dónde ponen su parte especial? En la parte técnica. Entonces aquí, que yo no la tengo, pero ustedes la pueden poner en la preparación especial. ¿Cuánto le voy a dar de la preparación especial? Y llevar a su plan de entrenamiento, ¿cuánto le voy a dar yo a mi parte técnica? ¿Ok? Aquí tenemos los métodos, continuo invariable, de continuas repeticiones, verbal, la parte teórica, y tenemos totales, que siempre son importantes tener los totales. Entonces, importante tener su planificación del mesociclo y tener su planificación del microciclo, y quiero que, por favor, me tomen una foto y lo vean para mañana. Bien, vamos a ver lo que es el plan de entrenamiento. Ojo, este plan de entrenamiento, cada persona, cuando lo vimos en el curso pasado, hubieron algunos alumnos que decían, oye, pero si yo puedo hacerlo así, puedo hacerlo en Excel. Bueno, cada quien puede hacer su plan de entrenamiento, porque no hay un plan único, que yo estaría muy contento que fuera así, dictado por CONAVE. ¿Okay? Por lo tanto, ese plan de entrenamiento, cada quien lo puede hacer. Yo les recomiendo esto. ¿Por qué? Porque está completo, porque tiene niveles, edad, semanas, secciones, años, fecha, duración, el objetivo, la parte inicial, parte principal, parte final. Ojo, aquí tenemos una característica, por eso les puse eso. Aquí hay una clase de doble sección, una sección mañanera y una sección en la tarde, para que el que trabaje doble sección sepa. Aquí tenemos las tareas, las actividades, que son las capacidades que van a trabajar. Tenemos los ejercicios, ya con su dosificación, ¿verdad? Tenemos la distancia, la intensidad y el descanso. ¿Ok? Aquí es donde pongo yo mi dosificación. Distancia, descanso, intensidad, que ya aparece. ¿Ok? Aquí tenemos la distancia total, hay un trabajo en tierra y tenemos, es un ejemplo de una sesión de entrenamiento. Ahora, importante que sepan que es parte inicial, parte principal o medular en México y parte final. No es calentamiento la parte inicial, por favor, no es calentamiento, se llama parte inicial, es parte principal, no es otra cosa, y la parte final no es vuelta a la calma, es parte final. La vuelta a la calma, como ven aquí, es una parte, a ver dónde está, es una parte de la parte final, ¿ok? Importante que conozcan. Y bueno, ya por hoy hemos terminado la sesión. Siempre digo, sigue aprendiendo, no dejes que tus excusas te alcancen, y gracias por la exposición. A ver.